escuchar a la licenciada Patricia Pinto y después abriremos a preguntas. Les sugiero que las preguntas, si quieren, a medida que el disertante va hablando, las puedan ir tirando por chat y ya vamos avanzando, y si no, cuando terminamos abrimos los micrófonos. Así que, Patricia, el micrófono es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Ahí estoy tratando de compartir mi presentación. Díganme si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias a Nuevo Ambiente por esta invitación a participar de esta charla virtual sobre la problemática que nos ocupa y que nos viene ocupando como sociedad en el último tiempo, como resultado de una serie de acontecimientos que han puesto de relieve la necesidad de contar con una ley largamente postergada, que es una deuda de la política desde hace varios años, y que, bueno, esperemos que con mejor suerte en esta ocasión. Yo quiero situar el problema desde una mirada que se relaciona con algo que vengo investigando desde hace 12 años exactamente, que es la afectación que producen sobre ecosistemas de humedales el modelo de desarrollos inmobiliarios que han encontrado en los humedales un nicho donde producir, digamos, una oferta para el segmento premium de la demanda residencial en la región metropolitana de Buenos Aires. Es decir, el vínculo que existe entre afectación de humedales y la producción de determinada oferta urbanística que requiere de ellos para poder llevarse a cabo. Y para poder mirar ese problema, pero también valdría para el análisis del tema de las quemas, de la que hemos sido objeto a lo largo de todo este año, porque no podemos decir que las quemas se reducen a este par de meses pasados. El satélite FIRMS de la NASA ha reconocido desde comienzos del año hasta junio 3.700 puntos calientes en los 400 kilómetros que tiene de extensión el delta, en sus 3 tramos, lo cual da cuenta de un fenómeno, de una práctica que se ha expandido, digamos, casi sin control. Entonces quiero decir que, si bien mi métier, mi campo, mi expertise, mi campo de abordaje es la relación de este modelo de urbanismo privado sobre humedales, no pierdo de vista que la afectación de los humedales viene siendo objeto de otro tipo de prácticas depredatorias. Entonces yo quiero incluir en mi presentación dentro de una mirada que es la mirada de la ecología política. La ecología política es una mirada superadora de la ecología a secas, que lo que trata de observar son los conflictos distributivos. ¿Qué son los conflictos distributivos? Son los conflictos de poder, de asimetría de poder entre sectores que coexisten en un mismo territorio. Es decir, tenemos un conflicto distributivo cuando hay sectores distintos que se apropian de determinados bienes y recursos, en este caso de la naturaleza, y lo afectan también diferencialmente, pero que tienen un impacto particular sobre los sectores generalmente que tienen menos capacidad, ya sea de conocimiento, técnica o de poder o económica, para poder resolverlo. Entonces, por eso decimos que estos conflictos distributivos son asimétricos, entre sectores que detentan ese poder económico, político, financiero y demás, y los sectores que viven, que habitualmente desarrollan sus prácticas
en esos territorios, pero sin esa potestad. Entonces, yo quiero mirar el problema desde este marco, que es el de la ecología política, y marco 3 elementos. El primero es el paradigma, la disociación que ha provocado el paradigma de la modernidad con su modelo civilizatorio, separando la naturaleza de la sociedad. Venimos llevando siglos ya de esta decisión, el ser humano se coloca por fuera de la naturaleza, entonces cree que puede llevarse a la naturaleza puesta, para decirlo de una manera sencilla, sin ningún tipo de perjuicios, sin entender que en realidad nosotros somos parte de esa naturaleza. Y esto es algo que está muy arraigado en los modos de producción económica dominantes desde que se ha instaurado este modelo, este paradigma de la modernidad y ha construido sus discursos para favorecerlo. El segundo elemento que yo quiero poner en cuestión es el de la noción de desarrollo como destino. Venimos escuchando desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, desde que Harry Truman hizo su discurso para la asunción presidencial en los Estados Unidos, que el desarrollo es el destino de los pueblos. Claro, podríamos coincidir en relación a esto, pero la cuestión es el desarrollo de qué manera, comandado de qué forma, ¿y para quiénes? ¿Destinado para quiénes? Bueno, tenemos la promesa del desarrollo desde hace más de 70 años, y el desarrollo es hasta el momento una promesa inalcanzada. Lo que nos deja ese discurso del desarrollo es la validación de un conjunto de prácticas, como las que he mencionado antes, pero prácticas que les permiten internalizar los beneficios económicos a los actores que llevan adelante ese tipo de prácticas y externalizar los perjuicios al conjunto de la sociedad. Entonces el paradigma del desarrollo es un paradigma que pareciera ser la zanahoria delante del carro, a la cual nunca podemos alcanzar. Y mientras tanto, los ecosistemas van desapareciendo y los pueblos y las comunidades que están asociadas a ellos se vienen viendo afectadas de manera dramática. Y el tercer elemento que quiero mencionar es el extractivismo como modelo para llevar adelante el desarrollo. Bueno, pareciera que en pos de de poder alcanzar ese escenario, ese futurible, podríamos decir en términos de perspectiva territorial, ese futurible que es el desarrollo, vale cualquier tipo de práctica o de actividad o de desarrollo de actividades económicas realizadas de cualquier manera. Y de esto pueden dar fe los pueblos fumigados, pueden dar fe los grupos aborígenes expulsados de sus tierras, pueden dar fe las poblaciones afectadas por la práctica del fracking, o las poblaciones afectadas por el modelo de extracción de oro, que se han visto profundamente impactadas a partir de procesos de contaminación por cianuro, como por ejemplo en Hachal. Pueden dar fe los habitantes históricos del delta, si queremos volver al ejemplo de las quemas, y pueden dar fe los habitantes que viven en los entornos de las urbanizaciones cerradas, construidas sobre ámbitos de humedales. Sin estos tres cristales no podría analizar el problema. Yo tenía un video acá que quería compartir con ustedes, pero que, bueno, lo pasé a esta máquina y no funciona el video. Este es un video que filmó el diario, un diario de la ciudad de Luján, que ahora no me acuerdo el nombre del diario. Hizo una vista aérea de un barrio de 1.600 hectáreas, de una mega urbanización, perdón, de un conjunto de barrios que se llama San Sebastián,
a la vera, en la margen derecha, sobre la planicie de inundación del río Luján, que a la fecha, habiendo empezado a construirse en el año 2009, tiene apenas un par de centenares de viviendas en 1.600 hectáreas de suelo. Es decir, un desaprovechamiento absoluto del suelo en un área de extrema fragilidad como una planicie de inundación, que cuando el río crece necesita de su planicie de inundación para poder amortiguar el impacto de la crecida. Sin embargo, está ocupado por esta mega urbanización. Imagínense el impacto que esto tiene sobre las inundaciones, trasladando el efecto de las inundaciones hacia otros lugares. Entonces, lo que yo digo, y señalo muy rápidamente para ir luego al tema de la ley y no demorar más, pero me parecía que quería encuadrarlo desde un problema concreto, para que entendamos que cuando hablamos de una ley de humedales, la necesitamos para poder afrontar conflictos reales. No son entelequias, son conflictos reales. Y aquí lo que tenemos es una tensión. Está en el cuadrito de arriba, hay una serie de cuestiones sobre las que quiero mencionar muy rápidamente, que es la tensión entre lo que, si consideramos que los humedales son bienes comunes de la naturaleza, en el lenguaje de la ecología política, no son recursos naturales, porque llamarlos recursos naturales significaría llevarlos al plano o al nivel de una mercancía, que puede estar ahí para ser utilizada. Son bienes comunes de la naturaleza, comunes en el sentido de que como bienes de la naturaleza nos pertenecen a la sociedad en su conjunto, es decir, la cuenca de un río que funcione bien, que funcione adecuadamente, no beneficia solamente a los habitantes que viven inmediatamente pegados al curso de agua, hace al funcionamiento de todo el sistema cuenca hídrica, digamos, ¿no? Por lo tanto, digo, una tensión entre los bienes comunes de la naturaleza y los derechos de propiedad. Aquí el problema es que estamos confundiendo el derecho de propiedad como la posibilidad de llevar adelante cualquier tipo de proyecto económico, sin medir los perjuicios que esto pueda tener para el resto de la sociedad. Esto me parece que es la tensión sobre la que tenemos que poner atención, no solamente aquí en los humedales, sino también de la cuenca del Luján, sino, por ejemplo, en el delta del, como mencionaba antes. Y todo esto de la mano de una serie de cuestiones que son, en principio, un urbanismo inmobiliario de tipo especulativo rentista, que lo que hace es modificar un suelo rural, pasándolo a una condición de suelo urbano, valorizándolo de forma extraordinaria a fin de apropiarse de esas rentas. No importa después si se venden todos los lotes y si se construyen todas las viviendas. El desarrollador inmobiliario produjo una tremenda valorización inmobiliaria al comprar el suelo por hectárea y venderlo por valor de mercado. Segundo elemento, se destruyen y comodifican, me refiero a comodificación, tal como lo llama Hugo Romero Aravena, a llevar al plano de un commodity más a la naturaleza. La naturaleza se transforma en un commodity que puede ser mercantilizada como tal. Pero esto trae como riesgo, un riesgo de desastre que Giddens diría es un riesgo de desastre manufacturado, porque la naturaleza no nos provee riesgos de inundaciones en la medida que no esté mediada por la intervención de actividades antrópicas. Un terremoto en un lugar donde no vive nadie no es un desastre natural, es un evento de la naturaleza. Una inundación en un lugar donde viven personas, en la medida que la inundación esté influenciada o impactada por la actividad humana, deja de ser un evento solamente de la naturaleza y pasa a ser un evento relacionado con una actividad social. Y el cuarto elemento que quiero mostrar es que además de producir un urbanismo especulativo rentista, de comodificar y banalizar los paisajes naturales,
de producir riesgos de desastres manufacturados, lo que se produce es un avasallamiento de derechos. Porque hay derechos que podríamos decir de cuarta, tercera, cuarta generación, que son los derechos difusos de las personas que se ven impactadas por las acciones de terceros, digamos, ¿no? Bueno, en casos como el que mencionaba de la cuenca de Luján o en el delta del Paraná, lo que hay es una transformación de ámbitos socialmente valiosos, ecosistemas que son estratégicos por el cúmulo de bienes y servicios ecosistémicos que nos prestan con su existencia, el dispendio de suelo y la fragmentación territorial para el caso de las urbanizaciones en humedales, la mercantilización de la naturaleza sometida al lugar de un espacio mercantilizable, la desaparición de paisajes de manera permanente, de paisajes identitarios que tienen un valor patrimonial importantísimo para las comunidades que los poseen, el riesgo por inundaciones en el caso de la cuenca del Luján, y las situaciones de injusticia ambiental que todo esto ocasiona. Bueno, ¿qué cuestiones de fondo se plantean? Yo digo, la primero que debiéramos discutir, que excede el marco de una ley, es una preocupación que las sociedades debiéramos darnos en algún momento. Algunos autores sostienen, y yo coincido, que estamos frente a una crisis civilizatoria. La pandemia, hay numerosos estudios que dan cuenta de que la pandemia es una señal más de la crisis civilizatoria que estamos atravesando. Pero bueno, lo dejo ahí. En general lo suelo poner como una cuestión de nivel cero, porque requiere de un debate más profundo a nivel societal, y también de modelo de país, que no tenemos en este momento. Yo diría que muy por el contrario, pasan las distintas administraciones gubernamentales y lo que vemos es una profundización de modelos de desarrollo claramente extractivistas, que lo que procuran es extraer cada vez más recursos o bienes comunes de la naturaleza, aún en desmedro de sus capacidades de sustentabilidad futuro. Yo lo que digo es que en ningún momento nos ponemos a pensar qué pasa con las generaciones venideras. ¿Qué va a pasar con las generaciones venideras? En relación a la desaparición de ecosistemas que son fundamentales para la vida. Lo segundo tiene que ver con el Estado y la gestión del territorio, y aquí me subo bastante a lo que se planteaba antes. En relación a la necesidad de contar con lineamientos o directrices de ordenamiento, que de alguna manera plantean reglas reales en relación a ese hacer, a esa capacidad de hacer real, digamos, ¿no? Considerar que las normas tienen, las normas urbanísticas, las normas de ordenamiento territorial en general, no solo las urbanísticas, tienen capacidad de transferir valor. Es decir, se transfiere valor desde el Estado, a través de los poderes que intervienen en la sanción de las normas, a los particulares. Y muchas veces esa transferencia de valor no viene acompañado de ningún requerimiento de captación de plusvalías, por ejemplo. Subordinar la racionalidad inversora al interés público y no al interés privado. Aquí funciona exactamente al revés. Los desarrolladores inmobiliarios pueden hacer su lógica, en función de exclusivamente sopesar el beneficio económico, sin tener ningún tipo de consideración acerca del impacto, de los impactos ulteriores que pudieran tener sus acciones sobre el territorio. Y finalmente, que los problemas de cuenca deben ser abordados desde perspectivas de cuenca, digamos, ¿no? Pienso, hoy hablaban de la cuenca del pescado, por ejemplo, en la previa del inicio de esta charla, ¿no?
Digo, siempre tenemos, no digo que en la charla haya sido así, pero digo, siempre hay una mirada sobre los problemas como cuestiones puntuales y nunca las miramos integralmente, entendiendo que la cuenca es un sistema que funciona como tal. Y un tercer punto para abrir ya la cuestión de la ley de humedales es la necesidad de una ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de humedales. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece muy claramente la potestad de todos los habitantes de este territorio en el que vivimos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y las actividades productivas. Pero además, dice al finalizar ese artículo que le corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias también las necesarias para complementarlas, ¿no? Sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Solamente mencionar, porque ya algunas cosas se habló al comienzo, Luis lo dijo al comienzo de su intervención, referir un poco a los temas que están en danza con la cuestión de la ley. En principio, como bien se planteó, hay dos definiciones que de alguna manera están disputándose de alguna forma la determinación del alcance de la ley. Existe una resolución del COFEMA que ya que incorpora una definición, que es la que he puesto en este slide, en el que hay un enorme consenso de la comunidad científico-académica y refrendada por una resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente, y existen otros proyectos de ley que adhieren más a una definición más próxima a lo que establece la Convención Internacional de Ramsar del año 71. No lo dijimos, pero entre senadores y diputados hay 11 proyectos de ley diferentes. En este momento, los asesores de los diferentes legisladores están trabajando muy activamente en construir un texto, en elaborar un texto unificado que acerque acuerdos en relación a cuestiones como la definición, porque la definición no es una cuestión menor, porque en definitiva la definición es la que estará estableciendo cuáles son las superficies finalmente alcanzadas por este nivel de protección o de preservación de humedales. Luego, en general, porque, insisto, no hay un texto sobre el cual hablar en este momento, sino que son los elementos que están en debate, se reconoce un inventario de humedales en 4 niveles. El nivel 1 está ya realizado a nivel nacional, el nivel 2 está muy avanzado, pero supondría finalizar el nivel 2 y avanzar en los otros 2 niveles, que son como una especie de aproximaciones sucesivas, un gradiente de inventarios hasta llegar a la identificación de humedales concretos, digamos, ¿no? Un inventario no es otra cosa que una identificación que va a permitir categorizar, identificar a partir de sus características diferenciales a los distintos humedales que están presentes a lo largo de toda la geografía del país. Pensemos que, dependiendo la definición de nuevo, aproximadamente un 21% de la superficie del país estaría ocupada por humedales, y tenemos humedales como los salares de altura, los mallines de la Patagonia, las turberas en
en Tierra del Fuego, los esteros de Liberá en la Mesopotamia, bueno, el propio delta, y las diferentes cuencas de ríos que existen en nuestro país, sin entrar en mayores detalles. También están los cordones dunarios en la provincia de Buenos Aires, que forman parte del sistema de humedales costeros. Pero bueno, hay que inventariarlos, hay que, previo a cualquier instancia de ordenamiento ambiental territorial, que es la próxima instancia, es necesario contar con una identificación certera de cuáles son los humedales de los que disponemos y qué características tienen, y a partir de ahí ingresar a una etapa que es la de ordenamiento ambiental territorial, que supone la ley va a establecer algunos criterios de ordenamiento ambiental territorial que estarán enmarcados dentro de lo que prevé la Ley General del Ambiente, y luego las provincias tendrán la potestad de ser todavía más restrictivas en relación a lo que consideren. Otra cuestión que se está discutiendo también es cuando entre en vigor la ley, y si, digamos, se considera la aplicación de una moratoria. La entrada en vigor se supone que es a partir del momento en que la ley esté sancionada, y la moratoria implica, de alguna manera, establecer criterios para la evaluación de las actividades que se propongan en los ambientes de humedales que se identifiquen, hasta tanto los criterios de ordenamiento ambiental territorial estén y el inventario y los criterios de ordenamiento estén definidos, digamos, ¿no? Y en relación a la evaluación de impactos, hay todo también un sistema de evaluación que implica la evaluación de impacto ambiental, la evaluación de impactos estratégica de impacto ambiental, y la evaluación de impactos acumulativos. Cuestión que es bastante novedosa en el sentido de incorporar no solamente el impacto que puede tener la actividad que se va a desarrollar, sino en consideración con el conjunto de otras actividades que ya se vienen llevando a cabo en el lugar donde se va a implementar una actividad. Luego, como bien se decía antes, bueno, la constitución de un fondo de humedales que facilite el desarrollo de todas las actividades propias del inventario, de las acciones de ordenamiento ambiental, las capacitaciones técnicas, todo lo que sea la erogación de recursos que se vean comprometidos con estas acciones. Cuestiones ligadas a la institucionalidad ambiental también aparecen en numerosos proyectos que tienen que ver con la publicidad, con la transparencia, en la comunicación de los procedimientos que son propios de la ley, como por ejemplo las evaluaciones de impacto ambiental, la rendición de cuentas, y todo un régimen de sanciones o de multas para aquellos que incumplan con lo que la ley establezca, que no significa dar vía libre a la forma de el que contamina paga o el que destruye paga, propia, digamos, de una concepción más liberal de manejo del ambiente, sino de sanciones de significación que, digamos, que no puedan ser sorteadas con el pago de una pequeña multa, sino que tengan claramente una, digamos, que sean de magnitud, de importancia, para que, bueno, efectivamente sirva para evitar cualquier tipo de estragos o destrucciones a estos ecosistemas. Bueno, yo cerraría acá porque en realidad entiendo que lo importante son las preguntas, o el intercambio con el público que pueda estar interesado en hacer alguna consulta, y decirles que es muy importante que todos y todas colaboremos en esta idea de sostener viva la llama del pedido de la ley de presupuestos mínimos de humedales,
es importante que se debata en las cámaras, pero es mucho más importante, me parece, es que exista un clamor en la sociedad que la exija para que no pase como ya pasó en dos circunstancias pasadas, en el año 2013 y en el 2016, donde con media sanción del Senado perdió estado parlamentario en diputados. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, en el chat han surgido algunas preguntas. No sé si la quieren hacer verbalmente. Acá tengo, por ejemplo, a Fernanda Espíndola, que hace una pregunta. ¿Querés hacerla con micrófono? Bueno, no está, la leo yo. Fernanda Espíndola pregunta, para Patricia, ¿cuáles son los pros y los contras, según tu visión, que conlleva una u otra definición de humedal? Bueno, yo creo que en realidad lo que se está dirimiendo en el fondo es una mirada, me parece un tanto mezquina, acerca de qué considerar humedales o qué debería de quedar afuera. Ante un temor infundado también, creo yo, de que una definición mucho más precisa supondría una limitación para el desarrollo de actividades económicas. Yo creo que ahí es donde radica el problema. Digamos, hay una interpretación errónea, a mi modo de ver, de que una definición más taxativa es limitadora de la posibilidad de llevar adelante un conjunto de actividades económicas. Y eso me parece que es hacerle el juego a las corporaciones, que son las principales interesadas con que no se sancione la ley. Perfecto. Sí, Antonio. Suscribo 100%, Patricia. Algo dije al respecto, las dos definiciones que son la de Ramsar y la consensuada, por decirlo de alguna manera, son totalmente compatibles. La de Ramsar la tenemos que dejar, o sea, tiene que estar en la ley porque suscribimos el convenio y de alguna manera sería coherente con esa suscripción. Pero de cualquier manera no es para nada contradictoria con la otra, simplemente es complementaria. Lo que pasa es que hay que dar elementos concretos para poder definir qué es un humedal y qué no. Y de ninguna manera es incompatible con una visión, valga la redundancia, compatible con actividades productivas. Para nada. Hola, Perfecto. ¿qué tal? Sí. Sí. Yo tengo una consulta para Luis Antonio, que dijo que estaba trabajando en la provincia de Santa Fe, y al ser esta una provincia con tanto índice de productividad y que la frontera agropecuaria es tan extendida, en caso de que la ley de humedales sea una realidad, que pueda llegarse a concretar en un futuro cercano, ¿cómo sería el aproximamiento a los productores para que no parezca una imposición a que no pueden seguir sembrando, que estas van a ser zonas protegidas? ¿Y cómo se manejaría en ese sentido para que no haya una discusión o una disputa y se llegue, como vos decías en un momento, a la concesión? No, a ver, uno de los factores uno de los elementos que no mencioné sobre la discusión en sí mismo de la ley de humedales es la información que se está manejando. Ese porcentaje que mencionó Patricia, que es el porcentaje que se maneja entre un 15 y un 20% del territorio nacional podría ser declarado como un humedal, es relativa, por supuesto, en términos de la definición, y que solamente va a ser precisa cuando se vaya generando el inventario en términos, en términos bien detallados. Pero esa información que se está manejando es precisamente porque no se está produciendo el proceso que yo les planteaba de construcción de un consenso. El consenso no es unanimidad, el consenso es construir una verdad colectiva.
O sea, una verdad que asumamos todos como real, como la que estamos viendo, y para la cual cada uno debemos dejar parte de nuestra propia verdad para asumir la verdad la parte de la verdad del otro, en términos de su expectativa, de su necesidad y demás. Lo que vos decís de la provincia de Santa Fe, la información que yo vi dando vuelta, es bastante errónea. Está asumiendo como modales sectores que yo personalmente conozco, no son para nada, son sectores productivos que hoy por hoy están funcionando correctamente. Puede haber algunos casos de algunos bajos o algunos humedales pequeños que han sido avasallados para como decir, digamos, aumentar la frontera agropecuaria, pero yo en general no veo grandes conflictos. No veo grandes conflictos. Hay algunos casos, como por ejemplo el al sur de la provincia, la laguna de la Picasa, no sé si lo han escuchado nombrar, una laguna que duplicó y triplicó su superficie por los anegamientos que provienen de haber secado ciertos bajos para, como decíamos ahí, aprovecharlo de otra manera. Está el caso de los bajos submeridionales en el norte, que ha sido muy, muy maltratado, un ecosistema muy rico, que ha sido muy maltratado desde hace siglos, desde que empezó con el sistema de la forestal, de avances sobre los bosques nativos, y después hubo intentos de secar los bajos, ahí sí esa es una de las grandes afectaciones. O sea, en síntesis, a mí me parece que hay que precisar más la cuestión. Hay que bajar un poco más al territorio, identificar mejor los humedales a partir de la construcción de un consenso. En la provincia de Santa Fe no hay tantos problemas como en otras provincias. La provincia de Corrientes es una provincia que va a ser muy difícil, porque el tema está muy planteado en términos de conflicto ecologista versus productivista. Yo creo que hay que construir un consenso a los distintos niveles. Al nivel local, al nivel que, como repito, es el nivel que está ausente totalmente de la ley. De todos los proyectos de ley no está valorizado el nivel local, tanto de actores como de gobiernos, que son en definitiva los que van a terminar produciendo la gestión de esos humedales, que de hecho los pocos humedales que están bajo un modelo de gestión, como es el sitio Ramsar Jaucanigas, está siendo llevado adelante por los actores locales, los municipios y comunas, más las ONG y los vecinos. Para darle un ejemplo, ¿ustedes saben quiénes son en el Iberá los guardaparques? ¿Alguien conoce el caso del Iberá? ¿Saben quiénes son los guardaparques del Iberá? Yo estoy estudiando para ser guardaparque. Bueno, ¿saben quiénes son los guardaparques del Iberá? Los cazadores furtivos. Sí, gente local y recuperados de eran los cazadores furtivos del Iberá. Eran los que precisamente amenazaban toda la fauna que ahora están recuperando. ¿Cómo los reconvirtieron? Cambiándole el interés, no la posición. Modificando su interés. Mejor dicho, yendo a su interés y no a su posición. ¿Cuál es su interés? La subsistencia. La subsistencia en un ambiente determinado. Bueno, la posición era yo cazo. Lo único que sé hacer, cazar. Bueno, le cambiaron la perspectiva y dijeron, también podés vivir de ser guía y vivir mejor y no atentar y preservar esto de lo que vivimos todos, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, hay que establecer bien esos niveles de gobernanza e ir construyendo consensos en cada uno de ellos. Y la ley yo creo que va a ser el primero, pero hay que acercar las partes. Hay que sentarse. Nosotros precisamente el viernes tenemos una reunión, como decía Patricia, se está trabajando mucho a nivel de los equipos de los diputados, y hay un equipo que precisamente está, digamos, en un sector político, que es el sector de Juntos por el Cambio, se está trabajando entre los 5 proyectos que hay, hacer uno solo. Bueno, con esa gente tenemos una reunión desde la Fundación ALEM, los equipos técnicos nuestros de la Fundación, con los equipos de los asesores y los diputados, para poder construir un proyecto. Y hay uno de los proyectos que es precisamente el que tiene más perfil, entre comillas, productivista. Pero que también yo estoy seguro que vamos a cambiar la perspectiva porque vamos a hacerle ver que no son incompatibles.
Bueno, muchas gracias. Olgar hizo una pregunta en el chat, no sé si la querés hacer, te habilito el micrófono. Bueno, está por ahí, pero no sé. Vamos a la siguiente pregunta. Si no, les digo, la pregunta se refiere a que no es solamente un problema de controlar la acción sobre los humedales, sino que habría que plantear una redistribución de la población en todo el territorio. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? Y yo creo que Patricia va a poder, pero bueno, estamos hablando de la madre del borrego, dirían en el campo. Precisamente la compensación de este desequilibrio que tiene el país en términos de desarrollo. Los humedales, digamos, per se, no son ecosistemas aptos para la residencia. Digamos, a excepción de algunos en los que los pobladores históricamente han desarrollado ciertas prácticas o formas de adaptación, que en general suelen ser muy respetuosas de estos ambientes. Yo me refería en particular a emprendimientos inmobiliarios que modifican la naturaleza del humedal para producir un proyecto inmobiliario, para llevar adelante un proyecto inmobiliario. Las personas que viven en el delta viven en viviendas palafíticas, son respetuosas de las dinámicas digamos, de las crecidas y de las bajantes del río, y están adaptados a esto. Y esas personas no van a tener ningún problema con una ley de humedales. La cuestión sobreviene cuando a un humedal, que es un ecosistema semiacuático, se lo quiere transformar en un ecosistema terrestre. Es decir, para poder vivir en un área que se inunda, naturalmente hay que rellenar. Si se rellena, deja de ser humedal. Si deja de ser humedal, ya no cumple con las funciones, los bienes y servicios ecosistémicos. Ese es el planteo. De hecho, una anécdota, ustedes, bueno, supongo que la tienen, si no conocen la provincia o no conocen el ámbito de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, rodeado de dos ríos, con el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe es 2/3 agua. Así como los 2/3 del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe es agua. En ese contexto vienen amigos míos y me preguntan, ¿dónde puedo comprar un terrenito para ponerme una? Nosotros le decimos quinta, algunos le dicen chacra, otros le dicen, digamos, casa de fin de semana. Digo, ¿dónde me puedo comprar un terrenito para hacerme una quinta? Y yo le contesto, ¿cada cuánto te querés inundar? O sea, no le digo, en este lugar no te vas a inundar. Yo te pregunto, ¿cada cuánto te aguantás o querés o pensás que podés inundarte? ¿5 años, 10 años? Si vos querés si vos una vez cada 50 años, bueno, metete dentro de una defensa, en un lugar que ya está entropizado. Si no, si vas a vivir ahí, como decía recién Patricia, construí y adaptate, no solamente a las construcciones, sino los efluentes, los residuos, la generación de energía, los accesos, tienen que estar acordes al entorno. Esa es mi respuesta. ¿Cada cuánto te querés inundar? Muchas gracias. María Fernanda pregunta, que creo que es una pregunta que nos representa a todos, o al menos a mí, tanto para Patricia como para Antonio. ¿Habrá ley de humedales en Argentina este año? Es difícil. Yo creo que está complicado, porque los lobbies de las grandes corporaciones ya están tallando. Lo que pasa es que no lo hacen públicamente. Nunca van a escuchar a un desarrollador inmobiliario que vaya a hablar mal de la ley de humedales. Nunca, raramente, digamos, puedan hacerlo públicamente, porque en realidad donde lo hacen es a través de la presión a los legisladores. Pero eso ya está sucediendo.
De todas maneras, yo creo que es un clamor de la sociedad la necesidad de contar con una ley que finalmente regule a estos ecosistemas y nos garantice sustentabilidad futura para estos ecosistemas, para las generaciones venideras. Por eso digo, si no hay posibilidad de que desde la legislatura esto suceda como se espera, seguramente va a haber un clamor en las calles en relación a esto. Lo que pasa es que, bueno, la pandemia no está colaborando muy positivamente con que esto se visibilice. Hubieron algunas marchas, algún corte de puente, algunas cosas así, actividades muy puntuales, pero bueno, precisamente la pandemia está limitando la posibilidad de que esto tenga visibilidad. Es muy importante el acompañamiento de la sociedad en esto de reclamar leyes que son importantes. Por eso yo les decía, esto no es una responsabilidad mía o de Luis, que tenemos la posibilidad ahora de conversar con ustedes. Este es un reclamo que creo que tenemos que hacer como sociedad, porque los problemas son muy graves. Fíjense, vino la lluvia, se apagaron los incendios del Delta y la prensa dejó de hablar de la problemática de los humedales. Es decir, los temas ambientales están en la cresta de la ola cuando son noticia. Cuando dejan de serlo, las tragedias pasan, las aguas de las inundaciones bajan, los fuegos se apagan, las personas se olvidan porque los medios también los abandonan, suelen abandonar los temas. Por eso digo, me parece que es un rol muy importante de la sociedad mantener la llamita de la necesidad de la ley prendida, encendida. Por eso estos eventos me parecen muy importantes. Yo abono y digo que sí siempre a este tipo de actividades porque me considero una militante de la ley. Yo soy una académica anfibia me defino. Yo soy una académica que me gusta estar en los claustros universitarios y desarrollo todas mis actividades, codirijo un centro de investigaciones y demás, pero me gusta también estar acompañando a las organizaciones no gubernamentales, a los actores en el territorio. Creo que es muy importante la actividad, digamos, de los académicos en acompañar este tipo de acciones. Por eso me parece importante la oportunidad de este evento. Pero es una responsabilidad, insisto, de cada uno de nosotros mantenerlo vivo. El multiplicar el pedido en nuestras redes sociales es una forma pequeña, pero es una forma que se multiplica por mucha gente. Yo parezco de los juguetitos de los perros que van en el auto, vieron adelante, que se mueven cuando el auto se mueve, porque todo lo que dice Patricia lo voy suscribiendo, lo voy apoyando desde acá, digamos, 100%, quizás yo soy, digamos, como diría, un bicho similar a Patricia, también soy un académico, pero tengo mucho trabajo profesional en el territorio, y un poco me gusta mezclarme he participado en muchas ONG y demás, y siempre he visto lo mismo. Yo les repito, lo que acabo de decir, digamos, mejor dicho, la ponencia que yo les traje, primero es parte de un curso muy largo, por eso por ahí me extendí más, le pido disculpas si me extendí mucho. Es un curso de posgrado que un poco lo traté de condensar para mostrarles a ustedes. Yo no hablo de participación, no hablo solamente en términos políticos. Claramente soy radical, defiendo la democracia, tengo los valores de la participación política, pero yo les planteo participación, les planteo cogestión, les planteo gobernanza, les planteo desarrollo local, porque es efectivo, porque es real, porque todo lo que estamos diciendo acá lo lleva a la práctica, y lo he comprobado después de muchos años de investigación y de extensión, no solamente de investigación, sino también de extensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy justificando científicamente lo que dijo Patricia, en términos de participación, de compromiso, de involucramiento.
Yo diría, hay una pequeña cosita que podría no verlo de la misma manera que Patricia, es que la pandemia está bien, nos impidió la movilización, pero nos permitió cosas como esta. Yo no estaría hablando con ustedes hoy si no hubiera sido por esto. Si no lo hubiera conocido a Marcelo en otro ámbito, jamás lo hubiera conocido. Yo vivo en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Fui a La Plata 2 veces para jugar al rugby y para pasear. ¿Me explico? Entonces, esta conexión, esta red que estamos, esta suerte de redes que estamos construyendo, es la buena noticia de la pandemia. ¿Sí? Es la buena noticia y no hay que dejarla. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo estoy seguro que va a haber ley. Estoy seguro porque como Patricia soy un militante de la ley y un comprometido que esta ley tiene que salir. Tiene que salir porque es necesaria e imprescindible para el desarrollo de la humanidad. La biodiversidad de los humedales, los servicios ecosistémicos que prestan los humedales, que no lo hemos tocado como un tema porque, por una cuestión de tiempo, son imprescindibles para el futuro de la humanidad. Entonces, esta ley va a salir. Ahora tenemos dos ventajas. Primero, es un tema que coincido, más allá de que esté en la boca de los medios, por la, digamos, Santa Fe, todo el mundo se acuerda de Santa Fe porque se inundó. No se acuerda de Santa Fe porque es la ciudad de Latinoamérica con más índice de científicos por habitante. Tiene 4 universidades. ¿Sí? Científicos del CONICET, etc. ¿No se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? No se acuerdan ni si algunos se acuerdan de que es la ciudad de la Constitución. De la Constitución Nacional, donde se creó, pero ¿se acuerdan de la ciudad de Santa Fe por cuando se inundó 2/3? 2/3 de la ciudad estuvo bajo agua. ¿Sí? En ese momento el problema eran los recursos hídricos, la inundación y todo lo demás. En este caso, los medios, las redes sociales, son elementos que nos están juntando y están tejiendo redes que no tenemos que abandonar. Por ejemplo, ahora se está por aprobar la ley, el acuerdo de Escazú, ¿sí? Se está por ratificar por ley. Bueno, el acuerdo de Escazú, yo hice una petición por change.org, una herramienta que sirve, no es determinante, si uno quiere ponerlo en términos políticos, pero sirve. Pone en términos de la gente, o sea, hay peticiones como esta que alcanzaron 100.000 firmas. Bueno, es una herramienta. Yo inicié y en base a la petición por el acuerdo de Escazú, tuvimos una cierta presión en el Senado de la Nación. No sé si eso fue lo que lo hizo aprobar, pero fue un elemento más. Sigamos así, sigamos militando esto porque es el camino, claramente es el camino. Yo creo que va a haber ley. No sé si ahora, depende mucho también de las otras cuestiones, depende de la cuestión económica, de que eso dé lugar a otras cosas, ¿sí? Pero yo creo que va a haber ley, si no es ahora, a principio del año que viene, sin dudas. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Vamos con las últimas preguntas porque habíamos acordado finalizarlo a las 21 horas. Augusto hizo varias preguntas por el chat, así que por ahí sería mejor que las haga verbalmente. Sí, ¿me escuchan? ¿Hola? Hola, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, primero quería ver un poco el tema como un caso preciso para ser más puntual y más claro. Esos barrios que están en la zona de las márgenes del río Luján, esa imagen que apareció de 1.600 hectáreas. Yo sé que no hay ley de humedales. La pregunta es, tenemos la ley del ambiente, tenemos otras leyes. Con estas leyes que tenemos, ¿no es posible controlar o por lo menos exigir un cierto estudio de impacto para ver si
digamos, los pulsos de inundación probables o frecuentes, cómo pueden responder en el caso de considerarlo como un impacto, más allá del funcionamiento propio del humedal. Porque también es cierto que, así como hay barrios privados, y que es un negocio, es un emprendimiento bastante lucrativo, también es cierto que hay varios carenciados que están viviendo en humedales. Y pareciera como que los barrios carenciados no los miramos con la misma, digamos, bueno, se me acabó la palabra. No tenemos tanta preocupación cuando se tratan de barrios carenciados. Por ejemplo, acá en la zona de La Plata, no necesariamente tienen que ser carenciados, pero la zona de Punta Lara está urbanizada, entre comillas, arriba de un humedal, arriba de una planicie de inundación. Y eso constantemente está creciendo. Ahora, además, están talando árboles. O sea que es muy difícil a veces, me parece, establecer una forma clara, precisa, dinámica de consensuar puntos opuestos, polos opuestos, ¿no? Porque ahí tenemos dos estratos sociales muy diferentes. Bueno, pero no importa, la pregunta va dirigida así. Las leyes que hoy tenemos, a pesar de que no está la ley de humedal, pueden controlar, pueden de alguna forma regular esto, exigen estudios de impacto, porque si están existiendo quiere decir que no hay un control, o por lo menos esa es la impresión que me da. Dos cosas. En relación a la localización de los sectores populares en áreas de humedales, claro que existen, pero hay que considerar dos cuestiones. Primero, no tienen la magnitud de la ocupación, estoy diciendo, un emprendimiento son 1.600 hectáreas de planicie de inundación, un emprendimiento solo. Lo segundo, lo hacen por una cuestión de que no pueden acceder al mercado formal del suelo, no pueden acceder al mercado del suelo. Es la lógica de la necesidad lo que mueve a los sectores populares. En cambio, estos proyectos de urbanización, de los que yo estaba hablando, forma parte de una decisión, digamos, de querer aproximarse a estos ambientes por una cuestión de paisaje, de calidad ambiental, por lo que fuere, digamos, ¿no? Es decir, no podemos equipararlos. Uno es la lógica de la necesidad, el otro funciona de acuerdo a una lógica de la decisión personal de quienes llevan adelante los proyectos y luego van a habitar en esos barrios. En relación al otro aspecto, coincido absolutamente con Augusto, de que si nos atuviéramos a las reglamentaciones existentes en la provincia de Buenos Aires, el decreto ley 8912, la ley provincial 6254 de cota mínima de edificación, la ley 6253 de protección de cursos de agua, ya sería suficiente para contener este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, la ley de cota mínima de edificación dice no se puede construir por debajo de la cota 375. ¿Sí? Si la cota es menos de 375 no se puede construir. ¿Saben cómo se solucionan? Con el aval de los organismos que terminan dando las factibilidades técnicas, con actividades de relleno. Es decir, la ley dice, no dice cota natural 375, no se puede construir por debajo de la cota 375. Listo, lo solucionaron de esa manera. ¿Se entiende? Es decir, viene a la Argentina, echa la ley, echa la trampa. Y luego, gobiernos permeables también, gobiernos locales, gobiernos provinciales, que hacen la vista gorda, porque siempre se privilegia esta mirada de, bueno, si recibamos la inversión, porque esto es trabajo, fuente de trabajo para un montón de gente, esto va a traer un encadenamiento positivo, el famoso derrame y demás, pero en realidad cuando se terminan de construir las viviendas, el trabajo se termina, lo que queda es un trabajo de calificación menor, que en realidad al municipio no le representa nada. Y lo único que puede cobrar el municipio son tasas, porque los impuestos se los lleva la provincia. Entonces, digamos, es cierto que con las reglamentaciones existentes esto podría ser contenido. Ahora,
Si nosotros tenemos una ley que específicamente protege a estos ecosistemas, es mucho mejor, ¿o no? Digamos, los procesos de juridificación, como se dice, o de judicialización, cualquiera de las dos formas, se llevara adelante, tienen todas las de ganarse, digamos. Hoy es más difícil, porque no contamos con una ley, digamos, ¿no? Porque, bueno, todo es discutible. Sí, pero la ley 6254 dice 375, sí, pero no dice cota natural. Entonces, todo como muy discrecional. En cambio, si tenemos una ley que claramente y taxativamente dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y qué está penado y qué no está penado, es mucho mejor. No sé si responde. Un poquito así. Yo le agregaría la cuestión de no es estrictamente técnica legislativa, pero sí la formulación de las leyes va mejorando mucho a través del tiempo. Inclusive esto estuvimos discutiéndolo en un grupo de la Fundación el otro día, si las leyes por sí mismas sirven o no sirven. Y se hablaba se planteó el caso de las leyes / programas, que son muy comunes en Brasil. O sea, leyes que establecen no solamente reglamentaciones, sino directrices de acción. ¿Sí? Y esta ley es una ley que avanza en ese sentido, porque dice no solamente qué se debe hacer, sino qué se debe y qué no, sino dónde, quiénes son los responsables. La ley de ambiente es una ley general, una ley que da marco y que fue abriendo el camino. Pero atrás de la ley del ambiente tiene que haber, por ejemplo, una ley de ordenamiento territorial, que también hace falta en el país. ¿Sí? Si ustedes me dicen, porque hay leyes digamos, hay reglamentaciones, sí, hay planes, hay de todo, pero no hay una ley que establezca esta cuestión. Entonces también las leyes vamos mejorando y vamos afinando el objeto y vamos afinando la mirada sobre cuestiones particulares, como decía Patricia. ¿Sí? La ley de bosques también es una ley que tranquilamente había reglamentación para accionar contra los desmontes. Había reglamentaciones, pero no era suficiente. Había que poner una ley específica sobre el tema. Y esta ley apunta sobre uno de los ecosistemas más sensibles que está tocado en muchas leyes. Como decía Patricia, hay reglamentación a nivel de la provincia. A nivel de Santa Fe hay una ley de humedales. Yo se las muestro y es una declaración de voluntad esa ley. Hay que proteger los humedales, dice la ley. No dice otra cosa. En el cambio, esta ley yo creo que va a haber un buen producto consensuado donde se establezcan criterios, ejes de acción, etc. ¿Les parece? Maxi, Augusto quiere hablar. Sí, puedo decir algo más, sí. Sí, yo me refería precisamente a ese ejemplo porque es muy claro en el sentido de que si se le exigiera un estudio de impacto ambiental solamente por el tema de la inundación, si estos tipos han subido el lote a 375, ellos son los que no se inundan. Pero esa situación de que ellos no se inundan genera que más agua, la masa de agua, se va a distribuir a otros lugares donde antes no se inundaban. Ese es el impacto a que yo me refería. Bueno, preciso, bien, más allá del impacto. Eso no está exigido en ningún lado. Eso ¿Cómo? Es una política. Bueno, pero eso no se los está exigiendo en ningún lado. El pero impacto regional. O sea, no se está exigiendo. O sea que pueden hacer cualquier emprendimiento urbano, tapizar todos los humedales. Ahí es lo que está fallando, como decía Patricia, el organismo de aplicación. Ahí cualquier ingeniero en recursos hídricos recién recibido, o con 15 minutos de desarrollo profesional, ya sabría que por lo menos tendría que compensar los volúmenes. Por ejemplo, eso es algo que ha aparecido en Santa Fe. O sea, yo levanto 1 metro, tengo que bajar 1 metro de otro lado. ¿Sí? Entonces, ese concepto es un concepto que aprendemos en segundo o tercer año de ingeniería. O sea, que nadie puede decir en los cuerpos técnicos de la provincia de Buenos Aires que eso no lo sabía. La observación a nivel de cuenca.
O sea, ningún fenómeno individual, sino que tiene un impacto en toda la cuenca, mayor o menor de acuerdo al lugar. Pero o sea, estamos hablando de cuestiones que están en la reglamentación, que están en las misiones y funciones de los organismos, pues no solamente están en las leyes. Si uno va a las misiones y funciones del Ministerio de, no sé cómo se llama en la provincia de Buenos Aires, de Recursos Hídricos, o la Secretaría de Asuntos Hídricos, esa misión, el procurar que eso no suceda, debe estar en las misiones y funciones de algún funcionario, seguramente, estoy seguro. Porque si no, no tiene sentido de existencia. Entonces, lo que estamos, a ver, de nuevo, las leyes por sí mismos no sirven para nada. Lo único que dan es un marco, una guía, y como decimos, de acuerdo a la formulación de la ley, avanza más sobre lo programático, la acción concreta. ¿Sí? Depende de cómo hacemos esa reglamentación, cómo hacemos esa ley, y después cómo es la reglamentación a nivel de los ejecutivos, de cómo llega al territorio en concreto, que es lo que trataba yo de plantearlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay una ley de aguas. Fue la última provincia del país en sancionar una ley de aguas. O sea, la provincia de las inundaciones. Si Santa Fe se conoce por las inundaciones. La provincia de las inundaciones fue la última en el país en sancionar un código de agua. Bien. Bárbaro. Hace 2 años. Todavía no está reglamentada. 2 años. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no vamos a, digamos, a mí me parece que no debemos gastar pólvora en chimango, diría el dicho popular. Tenemos que enfocarnos en cómo lograr que realmente haya una gestión y una salvaguarda de los humedales. Y eso, creo que coincidimos con Patricia, tiene que ver con el compromiso que asumamos todos, cada uno desde nuestro lugar, nosotros los académicos diciendo, sí, eso está bien, lo dice tal paper, de tal libro, de tal autor, lo dice tal biblioteca, sí, eso está bien. Ustedes demandando como ciudadanos. Yo soy ciudadano, demando el bienestar del ambiente que dice el artículo 41 de la Constitución. ¿Sí? Y los funcionarios asumiendo el rol que les corresponde. Y si un pequeño paréntesis me permiten, no son todos iguales los políticos. No caigamos en eso de los políticos, los funcionarios, los burócratas, no son todos iguales. Salvemos y restaquemos a los positivos, porque si no van a terminar, digamos, siempre estando a la palestra los malos. Y apoyémonos ahí, cada uno en nuestro rol. Gracias, Tony. Nos habíamos comprometido con los expositores y se nos extendió un poco el tiempo en unos minutos. Queda una última pregunta de Mariano Rendo, que está presente y no me gustaría dejarla sin responder, es para Patricia. ¿Podríamos relacionar la legislación de protección de los frentes costeros y la ley de humedales? No sé si se refiere a los frentes costeros de la provincia de Buenos Aires. María, ¿le podés habilitar el audio, Maxi? Sí, me dice, Mariano. Me dice que sí. Sí, en realidad no es una ley, es un decreto, y es un decreto a la que voluntariamente tenían que adherir los municipios. Esto lo que hacía, lo cuento así un poquito rápidamente, era un decreto, un decreto de costas que tenía aspiraciones de ser ley, pero no llegó a ser ley, fue un decreto, pero que lo que regulaba era el nivel de la distancia que tenía que existir entre la costa y el inicio, digamos, de emprendimientos urbanísticos, a los fines de proteger los cordones dunarios, que estaban siendo afectados y están siendo afectados muy fuertemente en toda la costa bonaerense. Pero como era de
implementación, de adhesión voluntaria por parte de los municipios. Algunos municipios que eran más desarrollistas desde el punto de vista urbanístico preferían no adherir. Y en general tuvo bastante poco éxito. Pero en relación a lo que preguntás, yo lo que creo es que puede venir a suplir esa iniciativa fallida que fue el decreto de costas, y regular de alguna manera este problema. Y mira, te pongo un caso muy concreto y con esto cierro. Hoy por hoy tenemos un riesgo muy grande en la única albúfera, no sé si saben lo que es una albúfera, es una laguna que está conectada con el mar a través de un canal, digamos, natural, en la cual hay intercambio entre agua dulce y agua salada. Es la única albúfera que tiene el país, la albúfera de Mar Chiquita. Y hoy por hoy hay un emprendimiento inmobiliario muy importante que se quiere construir precisamente en la albúfera, porque claro, las bellezas, las visuales que ofrece esa laguna, no las ofrece en ningún otro ambiente porque es único. Digamos, combina laguna con mar, así que imagínense lo que es esto. Esto estaría alcanzando, digamos, una ley de presupuestos mínimos de humedales, permitiría regular ese tipo de usos, por ejemplo. Y también permitiría regular algo que está pasando mucho, que es la ocupación de los cordones dunarios por parte de emprendimientos inmobiliarios de tipo cerrado. Hay uno muy grande en el municipio de La Costa, Costa Esmeralda, de la empresa IDICO, que está privatizando cordones dunarios, incorporándolos al proyecto urbanístico. Todo esto porque no hay una regulación específica que lo impida, digamos, ¿no? Y bueno, sobre esto también permitiría legislar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, de hecho, de hecho, dentro de la descripción de Ramsar, está en los paisajes costeros marítimos, es una de las posibles caracterizaciones de humedal. O sea que entraría perfectamente, no solamente la albúfera que mencionaba Patricia, que de hecho es muy obviamente un humedal, sino otros paisajes costeros, como por ejemplo hasta 6 metros, creo que, ¿no? Dice hasta 6 metros de profundidad. Sectores de la península de Valdés. Y en un parque nacional que se me escapa en este momento, que está por ahí. Bueno, pero sí, de hecho la respuesta es concretamente sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. A Patricia la conocemos porque varias veces hemos tenido algunas actividades conjuntas y hay muchos miembros de la ONG, como Leandro, como Vivi, o como Darío Medina, que ahora no está, que la conocen de la actividad académica y también de la militancia por el tema de la ley de humedales. A Tony, bueno, ya nos hicimos amigos a partir de esta charla, así que te vamos a volver a molestar con alguna cuestión. Realmente el tema de la gobernanza es algo interesantísimo. Decirles que esta ONG desde hace muchísimos años está atrás de la ley de humedales. Cada febrero, cuando es el Día de los Humedales a nivel nacional, reiteramos nuestro reclamo, que lo vamos a seguir haciendo, que vamos a seguir militando por eso y que vamos a seguir militando para que si esa ley se sanciona, efectivamente sirva para ese cómo hacer las cosas del que hablaba Tony. Así que muchísimas gracias a todos, están invitados a participar a través de nuestras redes sociales. Esta charla Maxi la grabó, bueno, Maxi, gracias por todo también, y la va a distribuir no solo entre los que participaron, sino también entre los que se inscribieron y no pudieron hacerlo. Porque siempre tenemos una diferencia bastante importante, creo que hubo arriba de los 100 inscriptos, pero participó menos gente, pero a todos les vamos a enviar la charla. Así que muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto para